Bienvenidos, hermanos, a nuestra noche de estudio bíblico. Nosotros estamos continuando con el estudio del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 y ahora nos toca la última parte del capítulo, ¿no? Que está entre los versículos 37 al 54, ¿no? Después de que el Señor habló de que nuestro ojo, la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo, que veíamos el punto de vista que puede distinguir lo valioso para Dios de nuestros valores personales, ¿no? Nosotros a veces tenemos valores, cosas materiales, cosas que al final, digamos, no tienen valor para Dios, que a veces valoramos mucho, y el ojo bueno es un ojo que se alinea a la visión de Dios, ¿no? En el ojo bueno nosotros podemos hacer tesoros en el cielo, tesoros espirituales, tesoros eternos, y ese es el ojo, ¿no? El punto de vista. El ojo bueno es el punto de vista que se acerca al punto de vista de Dios. El ojo malo es aquel que valora mucho las cosas que Dios no valora. Ahora el Señor tiene una confrontación con los escribas y los fariseos, ¿no? que nos va a traer mucha reflexión, ¿no? Como ustedes saben, Jesús con las personas que más se confrontó fue con ellos, con los religiosos de ese tiempo. En contraste con los pecadores, él más bien era una persona que era muy amigo de los pecadores, lo acusaron, ¿no? Le dijeron, hombre, comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y esto era porque, pues precisamente él buscaba salvar a los que se habían perdido. Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, les decía, ¿no? Y bueno, cuando les habla él a los fariseos, él es frontal. Jesús habla bien de frente y bien fuerte. Y me imagino porque precisamente ellos para arrepentirse necesitaban una confrontación muy, muy frontal. Siempre hemos dicho que Dios ama al ser humano. No importa que sea religioso, no importa que sea pecador. El amor de Dios es general y es sin acepción de personas. Bueno, ahora teniendo esto en mente, vamos a leer versículo 37 hasta el final. Dice así, Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Pero por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán,
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. Miren, este pasaje es un pasaje por demás interesante. Yo espero que tengamos el tiempo suficiente para abarcarlo todo, pero es muy posible que lo tengamos que hacer en dos partes, ¿no? Y la parte más importante, bueno, la primera parte es entender, ¿no? Lo que ellos querían decir, lo que significó para ellos en este tiempo, lo que dijo el Señor Jesucristo para ellos. Y después una segunda parte que tengo yo preparada aquí, que habla de la aplicación de estas verdades para nuestros días. Y bueno, vamos a tratar primero de comprender bien la situación, comprender bien lo que estaba diciendo el Señor Jesús y lo que estaban recibiendo los fariseos. Y después traer los mismos principios a nuestras vidas ahora. Eso se llama aplicación, ¿no? Porque en la Biblia lo primero que hay que hacer es observar bien la observación, después vemos la interpretación, ¿no? que nos lleva al momento en que estaba sucediendo todo, nos lleva a la intención que tuvo el autor originalmente al escribir y al poner el orden que puso en los libros que escribió. Y la última parte es la aplicación, ¿no? Es el obtener una vez habiendo obtenido los principios bíblicos, el aplicarlo ahora ya a nuestras situaciones particulares, a nuestro tiempo. Así que lo que vamos a hacer vamos a empezar con lo primero, ¿no? Aquí vemos que Jesús en el versículo 37 le rogó a él, después de haber hablado, dice, ¿no? Eso nos conecta con las palabras anteriores. Dice que hablan de la lámpara del cuerpo. Realmente es muy seguro que esta otra sección nos viene a mostrar que los fariseos y los escribas, ¿no? Y los intérpretes de la ley, que son más o menos los mismos, ellos, a pesar de que eran gente religiosa, gente, digamos, que conocía las escrituras y aún como eso, ¿no? Eran intérpretes de la ley para el pueblo, pero en ese momento Jesús los acusa de ceguera, ¿no? Su visión de las cosas estaba totalmente distorsionada. Y dice aquí que un fariseo le rogó que comiese con él, entonces lo llevó a su casa y entrando Jesús se sentó a la mesa. Versículo 38, el fariseo dice, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer, ¿no? Este versículo nos muestra que el fariseo, que como le digo, los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley son más o menos de la misma línea, ¿no? Los intérpretes de la ley y los escribas también eran casi los mismos, porque los escribas eran los copistas de la ley y los intérpretes de la ley también eran a veces también escribas, y ellos eran los que traían la interpretación, precisamente como lo dice, de la ley a la gente común. Y los fariseos también eran personas versadas en esto, ¿no? En realidad ellos eran de un partido, ¿no? La palabra fariseo viene de un origen hebreo y arameo que quiere decir separados, ¿no? Los piadosos. Entonces era un grupo, en realidad casi era un partido político, ¿no? Que componía el Sanedrín, que era
el órgano gobernante de los judíos, ¿no? Aunque, por ejemplo, los romanos eran los que en este momento habían conquistado Jerusalén, pero los romanos trataban no casi directamente con la gente, porque la gente respetaba a este grupo que se llamaba el Sanedrín, ¿no? Entonces era como los que interpretaban las órdenes de los romanos y los que trataban con los romanos, en realidad los líderes, ¿no?, de la nación. Quizá podríamos dar un paralelo como el Congreso Nacional, algo así para nosotros. Pero ese Congreso se componía entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran personas descendientes de la tribu sacerdotal, ¿no? Pero ellos, interesante de una forma, ellos eran mucho más liberales, ¿no? Ellos en este tiempo, el tiempo de Jesús, ellos eran los helenistas, ¿no? Los que habían incorporado dentro de su teología, ¿no?, la filosofía de los griegos. Entonces los fariseos estaban en contra de ellos en el sentido teológico, pero juntos conformaban el Sanedrín. Esto es lo interesante, ¿no? Pero podríamos decir que el sostén teológico, ¿no?, el sostén religioso, lo componían precisamente en el ámbito político los fariseos, en el ámbito religioso los escribas y los intérpretes de la ley. Entonces, y ellos estaban muy unidos, ¿no?, porque sus actividades y todo lo que ellos hacían estaban muy en acuerdo. De hecho, ellos siempre estuvieron juntos en contra de Jesús. Aquí dice que Jesús fue a comer en la casa de ese fariseo, pero dice que él se extrañó de que él no se hubiese lavado las manos para comer, ¿no? En realidad me viene a la mente que los fariseos estarían bien en este tiempo del coronavirus, ¿no?, porque se lavan las manos, siempre se lavaban muchas veces las manos antes de comer. Pero este acto de higiene, ellos lo habían hecho una cosa ya religiosa, ¿no? Había perdido su significado de higiene y ellos lo tenían como una situación religiosa, ¿no?, un valor religioso. Y como les había dicho, el valor religioso que ellos le habían dado a esto era un valor demasiado alto, ¿no? Entonces, pues, no importa si alguien cometió un pecado, pero si se lavaba las manos era buena persona, algo así. Podemos ver en Marcos capítulo 7, aquí en otro de los evangelios, una escena donde participa este asunto de lavarse las manos. Yo voy a tratar de hacerlo rápido. Dice capítulo 7 de Marcos: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí está muy claramente visto lo que le preocupó a ese fariseo al ver a Jesús. Dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Ok? Entonces aquí vemos a Jesús, ¿no? Pareciera ser que él tiene un comportamiento, una palabra muy, muy fuerte, pero realmente Jesús ya estaba cansado de cómo ellos cambiaban, ¿no?, el mandamiento. En el caso ahí en Marcos capítulo 7, aún ellos estaban, digamos, impidiendo honrar a su padre y a su madre, y por una tradición religiosa, ¿no? O sea, ellos decían, ese dinero con que tú pudieras, ¿no?, ayudar a tus padres, ¿no? Obviamente me imagino sus padres mayores o sin trabajo, etc. Si tú le dices esto es ofrenda a Dios y lo llevas como ofrenda a Dios, ya no tienes la obligación de ayudar a tus padres, ¿no? Entonces era una contradicción, ¿no?, a todos los mandamientos del Señor, como algunas cosas que aquí Jesucristo les va a decir. Por eso Jesús aquí en el capítulo 11 de Lucas les acusa, ¿no? Miren, los fariseos, ellos que estaban tan orgullosos, ¿no?, de ser, digamos, los defensores de Dios, los defensores de la religión, los defensores del acercamiento a Dios, ¿no? Aquí, tristemente, por ejemplo, vemos un ejemplo de fariseo, fue el apóstol Pablo, que en sus inicios él se llamaba Saulo, ¿no? Él después cambió su nombre de Saulo a Pablo, pero él era Saulo, y Saulo era un fariseo. Y Saulo, que era el apóstol Pablo, podemos verlo nosotros como él era un hombre que supuestamente amaba a Dios, ¿no? Pero él era el perseguidor número 1 de los cristianos, ¿no? Quiero mostrarles en Hechos desde el capítulo 7. Vamos a ver, digamos, en qué la religión vacía, en qué clase de gente puede transformar a los seres humanos, ¿no? En este caso, al apóstol Pablo, que él dice después en su testimonio, dice que yo pensaba que haciendo esto, estaba adorando a Dios, ¿no? Miren, en los últimos versículos del capítulo 7, que es el capítulo donde relata el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, dice, podemos leer del versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él estaba ya en los últimos momentos cuando los fariseos estaban enojadísimos contra él. Versículo siguiente, 57, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y sigue el siguiente capítulo, el siguiente versículo. Y Saulo consentía en su muerte, dice. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Por ejemplo, el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿No? Y ahí empieza el trato de Dios y su transformación, su conversión. Pero miren, aquí lo que me interesa es mostrar cómo a nombre de Dios Saulo se convirtió en un asesino, ¿no? Y él era un asesino y hacía mucho mal a la iglesia de Dios, a los hombres de la iglesia del Señor, ¿no? Por eso también Jesús, como vamos a ver, es muy fuerte en su acusación, ¿no? Entonces, el versículo 39, volviendo a nuestro texto, Lucas 11, 39, dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, ¿no? Aquí habla de esa ceguera, pues, ¿no? De lavar por fuera, dice, el vaso y el plato. O sea, si tú vas a comer una comida, ¿no? Eso, y solamente lo lavas por fuera, bueno, es una ceguera, es una acción ilógica, ¿no? Y dice aquí que ellos hacían eso, ¿no? Que por fuera tenían una imagen que ellos lavaban muy bien, o sea, su comportamiento ante los demás estaba muy pulido, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de maldad. Y les dice el 40, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? O sea, si ellos estaban queriendo agradar a Dios, ellos parecía que no sabían que Dios miraba las intenciones, que miraba las cuestiones de adentro del corazón. Y nosotros entendemos, mis queridos, Dios nuestro Creador no solamente mira nuestras acciones, y precisamente lo que Dios más valora son las motivaciones, el por qué hacemos ciertas acciones. Porque hay acciones que aparentemente son muy piadosas y aparentemente hasta nosotros nos la creemos que algunas de nuestras acciones son piadosas, pero si en algunos momentos analizamos profundamente, hay ciertas motivaciones que son totalmente egoístas, totalmente, digamos, de conveniencia personal, aunque aparecen como un acto de generosidad, ¿no? Por eso en el versículo 42 les dice: mas hay de vosotros fariseos, perdón, en el 41 dice: pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. O sea, que sea algo sincero, ¿no? Como la dádiva, ¿no? Hagan una acción verdaderamente generosa, decía, ¿no? Bueno, la palabra limosna para nosotros tiene un significado diferente. Ellos, cuando hablaban de limosna, era una ayuda, ¿no? verdadera a una persona. No son los centavitos que le mandamos a los chicos a dejar a veces en el alfolí de las iglesias, ¿no? Sino que realmente ellos tenían, era una acción generosa, ¿no? Cuando usted vea la palabra limosna, es más allá de que lo que le digo, ¿no? Entonces ellos eso lo hacían, ¿no? Hermano, muchas veces sus acciones aparentemente piadosas las hacían para ganarse popularidad. En el Sermón del Monte, Jesús también ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, los confronta de varias acciones religiosas, como esta del dar, por ejemplo, ¿no? El capítulo 6, versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Miren la motivación. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Entonces el Señor está mostrándoles ahí, en realidad no es que el acto de limosna, de dar limosna, nos va a redimir todo, sino que en realidad el dar una verdadera limosna
lo que él estaba diciendo, que es la motivación del corazón lo que le importa a Dios, ¿no? En el capítulo 6 de Mateo, ellos al dar limosna hacían toda una ceremonia para ser vistos, ¿no? Porque el acto de dar limosna les sería un acto donde ellos se ganarían la admiración, ¿no? Y la gente diría, wow, este fariseo es un hombre muy generoso. Y eso era lo que les importaba. Entonces, la acción de dar algo a otra persona no venía por amor, no venía por misericordia, sino era para mostrarse ante los demás y tener la alabanza de ellos. Por eso Jesús les dice eso. Versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, dice, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Ellos, bueno, el acto de diezmar, sabemos nosotros que el diezmo era una actividad, sí, era religiosa, pero el diezmo en realidad era la manera en que Dios había dado para que viva la tribu sacerdotal, la tribu levítica y los sacerdotes, porque ellos estaban consagrados y ellos no hacían otra actividad que servir a Dios en el templo, ¿no? Sus actividades eran meramente religiosas, entonces su sustento ellos lo recibían del diezmo. Ahora los fariseos, ellos estaban diezmando la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, ellos eran tan rigurosos en dar el diezmo, porque el diezmo es el 10%, ¿no? de lo que ellos trabajaban, de lo que una persona recibe. Entonces, pero ellos diezmaban aún, dice, de la menta. Ustedes saben que la menta es una plantita, ¿no? Y agarraban 10 hojitas de menta, una es el diezmo y se lo llevaban, ¿no? Ellos, en realidad lo que dice Jesús es que ellos eran muy meticulosos en ciertas cosas, especialmente aquellas cosas que eran visibles. Pero dice que pasaban por alto la justicia y el amor de Dios, ¿no? La justicia y el amor de Dios, que son valores primordiales para Dios, ¿no? Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de amor. Y para Él un acto de amor es mucho más importante que podemos decir, que ser tan pulcro, ¿no? en diezmar. Dios aquí les está diciendo que, claro, no les está impidiendo el diezmo definitivamente. Les dice, o sea, era necesario hacer, ¿no? Esto. O sea, el diezmar es necesario hacer sin dejar aquello, ¿no? Entonces, sin dejar, en realidad lo más importante para Dios era la justicia y el amor, ¿no? El versículo siguiente dice, ay de vosotros fariseos, versículo 43, que dice que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, ¿no? Entonces aquí entendemos, ¿no? Cómo ellos, los escribas y los fariseos, tenían esa motivación. Aquí está mostrándoles precisamente que sus actos, aunque externamente eran muy correctos y por eso mismo ellos tenían una gran fama, pero él les está diciendo que la motivación por estos era, aquí dice, tener el primer lugar, ¿no? Las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? el mejor lugar en los lugares de culto, y las salutaciones en las plazas y las calles, ¿no? Que la gente los admire, los salude. Esa era la motivación principal por la cual ellos hacían las cosas. Dice el versículo siguiente, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, ¿no? Aquí dice que les dice por primera vez esta palabra que en otros capítulos usa mucho la palabra hipócritas. En realidad la palabra hipócritas viene del griego upócrites, y upócrites era
la palabra que se usaba para un actor en escena. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús el teatro griego estaba muy desarrollado, ¿no? Y ahí los actores se ponían unas máscaras, agarrando unas máscaras hacia adelante y representaban un papel, ¿no? Unas máscaras que amplificaban incluso la voz, etc. Pero el asunto de lo hipócrita es que ellos, un actor lo que hace es representar un papel, ¿no? de un personaje que no son ellos, ¿no? Entonces, la vida religiosa de los fariseos era una actuación, como veíamos anteriormente. Es una actuación donde ocultaban las verdaderas intenciones, ¿no? Pero hacían muy bien su papel. Ellos realmente eran unos grandes actores, ¿no? Entonces, y luego dice que eran como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, ¿no? Que un sepulcro, digamos una tumba en el suelo que no se ve, contiene adentro un muerto, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver en los cementerios tan bonitos, ¿no? Así el pasto, a veces flores encima. Yo me imagino los cementerios donde a veces hemos ido a enterrar a las personas, son bellos así por encima, ¿no? Pero si nosotros viéramos de cierto nivel para abajo, ahí es una podredumbre, ¿no? Cuerpos muertos, ¿no? Cadáveres que están ahí en descomposición. Entonces, ellos, los escribas, ¿no? Y los fariseos, aquí Jesús les dice que eran actores, ¿no? Y habla de esto de que los hombres pisan por encima, porque según la ley, ¿no? Una de las figuras que nosotros debemos entender, pero para nosotros mismos, pero para ellos, cuando una persona tocaba a un muerto o se acercaba era contaminado, en realidad podemos decir, ¿no? Ceremonialmente era rechazado para hacer ciertos ritos, como presentar sacrificio, como comer de la cena de la Pascua, etc. Entonces, una persona, digamos, pisaba encima de una tumba sin saberlo, ¿no? Entonces, esa tumba lo hacía ceremonialmente impuro, pero ni ellos se daban cuenta. Entonces, aquí está mostrando, detrás de todo esto, cómo la influencia de los escribas y los fariseos era una influencia nociva para los hombres, y lo era de una manera vedada, de una manera por debajo. Ellos no lo sabían. Aquí dice, los hombres caminan encima, pero no lo saben. Versículo 45 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. ¿No? Los intérpretes de la ley se sintieron insultados. La palabra afrenta es una palabra que quiere decir insultados, ultrajados, ¿no? La palabra ubrizo en el original. Ellos se sentían también insultados, ¿no? La reconvención de Jesús no les había servido para reflexionar y examinarse a sí mismos, sino más bien había provocado su ira y se habían sentido insultados. Eso sucede cuando una persona orgullosa, a una persona orgullosa es difícil que nosotros le podamos confrontar con su realidad, ¿no? Al final de cuentas, en vez de ocasionar que esa persona cambie, vamos a tener a esa persona en contra de nosotros. Versículo 46 dice, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Miren, es muy interesante cómo lo ve Jesús a la forma en cómo ellos enseñaban al pueblo, ¿no? Dice que ellos cargaban, dice, con pesadas cargas que no pueden llevar. Su enseñanza
traía al que entendía, traía un gran peso, un peso excesivo, ¿no? O sea, el cumplir con las exigencias religiosas de los intérpretes de la ley era imposible. Era algo que le hacía sentir a la persona imposible, hacía ver a Dios como un Dios que tenía demandas irracionales, ¿no? Por ejemplo, ellos habían regulado, ¿no?, el guardar el día de reposo, el Shabbat, con muchos mandamientos, ¿no? De tal manera que lo que Dios había determinado que debía ser el Shabbat, que era un día de descanso, un día de tener comunión con Dios, para ellos era una carga muy, muy complicada, porque cualquier cosita que ellos hicieran mal, ya eso los hacía inmundos y cortaba, ¿no?, su guardar el Shabbat. Entonces ellos ese día era más difícil que los otros días normales, podemos decir, ¿no? No los llevaba a tener comunión con Dios, sino a un montón de reglas donde ellos tenían que cuidarse qué hacer ese día. Y así ellos estaban destruyendo las verdaderas enseñanzas con su interpretación. Amén. Entonces mostraban a un Dios que quería arruinarles la vida, que quería hacerse la vida más complicada, ¿no? Quizás como los dioses falsos que habían antes, ¿no? Como el dios Moloch, por ejemplo, los dioses de los cananeos. Eran dioses que los cananeos adoraban de maneras terribles. Por ejemplo, el dios Moloch era un dios que era una estatua de bronce que la calentaban mucho, y ahí en sus brazos calientes ponían a un niño, ¿no? Y lo sacrificaban al dios Moloch para tener buenas cosechas, para que supuestamente se contente ese dios y les favorezca, ¿no? Entonces, cuando nosotros enseñamos mal a nuestro Dios, nuestras enseñanzas están mal, como las que ellos hacían, de llevar y de ponerle cargas excesivas. Entonces estaban indicando como a un Dios airado, como a un Dios que quiere arruinarle la vida. Todo lo contrario al Dios de amor al que nosotros conocemos. Amén. Seguimos así. Yo quisiera después dejarlo para más adelante, la aplicación de todos estos términos y verla en nuestra realidad, ¿no? Por eso vamos a terminar de darle una interpretación a esta parte para luego hacer la aplicación. Dice en los versículos 47, el siguiente: «Ay de vosotros», dice, «que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, dice, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, dice, os digo que será demandada de esta generación». Mis queridos hermanos, aquí el Señor les está mostrando su realidad en cuanto a las acciones y actitudes religiosas, ¿no? Aparte de lo anterior que decíamos, que cargaban a los hombres con cargas que los hombres no podían llevar, y ellos mismos ni con un dedo querían tocarlas, ¿no? Tenían una religión para los hombres y otra para sí mismos, ¿no? Luego ellos edificaban, dice, los sepulcros de los profetas, ¿no? Y la explicación de toda esta sección, desde el 47 al 52, ¿no?, más o menos podemos decirla, y no quiero entrar mucho en detalle, pero ellos querían dar la impresión de que honraban a los profetas. Ellos, al edificar y embellecer los sepulcros de los profetas, estaban mostrando igual exteriormente
¿no? Pero nosotros sabemos que la única manera de honrarlos era poner en práctica sus enseñanzas. Era hacer lo que Dios les había mandado, porque los profetas eran hombres que eran voceros de Dios, eran personas que hablaban de parte de Dios, ¿no? Y dice que ellos edificaban sus sepulcros, y también me imagino que Jesús está hablando de que ellos eran, o sea, cómo ellos estaban yendo en contra de él, porque si ustedes han estado siguiendo las enseñanzas, van a darse cuenta de que siempre ellos ya estaban muy en contra. Incluso al final de esta palabra dice que ellos procuraban cazar alguna palabra de Jesús, dice, para acusarle. Ellos ya estaban en contra de Jesús, que Jesús en realidad pues era el profeta por excelencia, ¿no? La voz de Dios para su generación. Entonces ellos estaban diciendo, estaban por un lado edificando los sepulcros de los profetas, y por otro lado estaban haciendo lo mismo que sus padres, lo mismo que lo que habían hecho sus padres, de matar a los profetas, de hacer que los profetas, o sea, de que cuando los profetas venían y les predicaban de parte de Dios y les reconvenían, ¿no? Como en este caso vemos en el versículo 45, ¿no? A nosotros también nos afrenta, nos insulta, le dijeron a Jesús, ¿no? Lo mismo sucedía en anteriores tiempos de la historia de Israel. Ellos, los israelitas, en muchas ocasiones mataron a los profetas que vinieron de parte de Dios a reconvenirles. Y dice el versículo 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Yo creo que esa generación fue realmente, o sea, ella cargó el juicio, no solamente de sí mismo, sino de todos los profetas anteriores. En el año 70, ¿no? En ese tiempo tremendo de tribulación, donde el templo y la ciudad de Jerusalén en realidad fueron destruidos por los romanos, ¿no? Por el general Tito, que ellos entraron a la ciudad y mataron mucha gente y destruyeron el templo y destruyeron todas las cosas religiosas, que está más o menos toda esta situación dentro de la generación que estaba en este momento escuchando. Amén. Entonces, el versículo 51 habla desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, dice, os digo que será demandada de esta generación, ¿no? Zacarías y Abel son dos ejemplos de profetas que fueron apedreados, que fueron perseguidos, que fueron matados, ¿no? Abel, por ejemplo, tenemos en Génesis, si quieren, para entender un poco lo que estaba diciendo Jesucristo, está en Génesis capítulo 4 la historia de Caín y Abel, ¿no? Dice así, desde los versículos, si quieren, del versículo 3, dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, aquí hay un asesinato de origen religioso. Aquí hay una situación donde Abel, Caín primero hizo una ofrenda a Dios, y luego paralelamente Abel hizo una ofrenda a Dios, ¿no? Y dice en el versículo 2, en el versículo 4, que la ofrenda de Abel era una ofrenda de corazón, era una ofrenda mucho más excelente, ¿no? Porque dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas, ¿no? Del primer fruto, de los más lindos, dice, de lo más gordo de ellas. O sea, él trajo lo mejor para Dios.
Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿no? O sea, Dios se agrada de las cosas sinceras, no como en este caso los fariseos que ustedes saben, como los estaba acusando Jesús, de que solo externamente digamos, a ellos les interesaba simplemente aparecer ante la gente, aunque adentro de su corazón estaban llenos de maldad y de rapacidad, como dice aquí, ¿no? Entonces, y Dios no ve pues a los falsos, a los religiosos falsos con agrado, ¿no? Como lo hizo con Abel. Y dice que no, aquí está la palabra, ensañó en gran manera y decayó su semblante. Se desanimó, se enojó. Y tanto fue su enojo que en el versículo 8 dice que mató a su propio hermano Abel a causa de que Dios se había agradado de su ofrenda y no de Caín, ¿verdad? Hermanos, aquí está hablando desde Abel hasta Zacarías, ¿no? Zacarías también es otro hombre que fue también asesinado, ¿no? Era hijo de un rey, Joás, el cual estaba el pueblo en ese tiempo. El rey Joás había empezado bien, ¿no? Ayudado por el padre de Zacarías, pero se murió el padre de Zacarías, un sacerdote, el sumo sacerdote, el padre de Zacarías, y quedó Zacarías. Pero en esa transición el rey Joás se desvía totalmente y todo el pueblo se desvía con él. Entonces Zacarías trae una palabra de Dios y los empieza a reprender. ¿Y qué es lo que hace el rey? Lo que hace el rey es lo mismo, ¿no? Le dice al pueblo que lo mate, y ahí lo apedrean a este profeta Zacarías, ¿no? Que había hablado, ¿no? Entonces, eso podemos ver en Segunda de Crónicas, el capítulo 24. Entonces, aquí está mostrando, ¿no? El Señor que ellos, ¿no? A pesar de que supuestamente son los que son el pueblo de Dios, son la gente que tiene la palabra de Dios, pero sus acciones son totalmente contrarias. Entonces se iban a ir en contra. En este caso, Jesús seguramente estaba queriendo tocar el punto en el corazón de ellos, ¿no? Porque Jesús les estaba reconviniendo, estaba haciendo la misma acción de los profetas. Y miren, al final de cuentas, cuando él iba a ser crucificado, fueron pues los escribas, los fariseos, los sacerdotes y los intérpretes de la ley. Amén. Eso es lo que está diciendo desde el versículo 41 al 52. Y termina, y sigue en el versículo 50, el 52, hay una nueva demanda. Dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, ¿no? Quitar la llave de la ciencia es dar una interpretación torcida de las Escrituras, ¿no? Porque ellos eran intérpretes de la ley, ellos eran los que hacían entender a la gente lo que la ley quería decir. Entonces, hermanos, esa falsa interpretación de la ley le quitaba, ¿no?, la entrada al conocimiento de Dios, le quitaba la entrada al Evangelio. Miren, yo quiero mostrarles aquí, así como leemos, ¿no?, en Marcos 7, ¿no?, cómo ellos hacían que los lavamientos de los jarros, cómo una persona que tenía que ayudar a su padre, decían, usted diga que esto es ofrenda a Dios y ya está exento de tener que ayudar a su padre, cuando el ayudar a su padre era un mandamiento principal, uno de los 10 más importantes mandamientos. Por ejemplo, yo quiero ver esta parte, por ejemplo, en lo que pasó después en el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, venía más o menos
su carta venía a solucionar una situación que se había dado en las iglesias de Galacia. Y en las iglesias de Galacia, el punto era que ellos habían recibido el evangelio de parte de Pablo y empezó a ser una iglesia bendecida, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de cambios, de bendición, de amor, del poder de Dios, de sanidades y todo eso. Pero luego llegaron precisamente los llamados, que Pablo les dice, los judaizantes, a torcer el evangelio. Y estaban causando precisamente lo que causa una mala enseñanza, ¿no? Que la experiencia cristiana que inicialmente habían tenido los Gálatas empezó a revertirse. Por eso aquí en la carta de Pablo a los Gálatas habla de los deseos de la carne, ¿no? y de cómo son tan opuestos con el fruto del Espíritu. Miren lo que les dice en el versículo 9. Dice, como antes hemos dicho, les dice, Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Recuerden, los fariseos hacían todas sus cosas para ser vistos por los hombres. Aquí dice que el evangelio que había venido a los Gálatas, en el versículo 6, él les dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo les estaba diciendo cómo estaban viniendo unos maestros trayendo otras enseñanzas con el nombre de evangelio, pero que no son del evangelio. Y estaban pervirtiendo el evangelio de la gracia de Cristo. Esto es, mis hermanos queridos, el quitar lo que veíamos aquí, la llave de la ciencia, ¿no? Y traer, ¿no?, la verdadera palabra de Dios a un nivel donde nos saca de lo que Dios quería decir y nos lleva por otro camino que muchas veces es infructuoso, ¿no? Lo vamos a ver un poquito en la sección de aplicaciones que va a tener que ser el próximo miércoles. Pero como muchas veces nuestro evangelio, si nuestro evangelio no nos hace mejores personas, necesitamos revisarlo, ¿no? Aquí Pablo estaba diciendo, miren, en el capítulo 3 de Gálatas, aquí vamos a terminar con esto de Gálatas. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? Pablo en su carta, reprendiéndolos y queriendo que ellos regresen al verdadero evangelio. Le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les dice el versículo 2, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo estaba hablando del evangelio de fe y no un evangelio que requería las obras de la ley. Les está diciendo que el evangelio de la gracia de Dios, ese es el verdadero evangelio. Tan necios sois, les dice el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por la vida espiritual, ahora iban a acabar queriendo vivir su evangelio con sus esfuerzos humanos. Versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, dice, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Pregunta, ¿nace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros entendemos que Dios hace las cosas, las maravillas. Dios nos ha traído nuestra salvación porque nosotros tenemos fe. Entonces todo evangelio que quita la fe como principal y pone las obras humanas como
como aquello que hace que Dios nos traiga de su Espíritu y haga maravillas entre nosotros, es un evangelio donde se está quitando la llave de la ciencia. En el capítulo 4, miren lo que estaba haciendo ese otro evangelio que había llegado posteriormente a los Gálatas. 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿no? Pablo estaba diciendo que ellos estaban haciendo, al haber aceptado un falso evangelio, él dice, en vano está, me parece que estoy trabajando en vano les he traído el evangelio verdadero a ustedes. Amén. Ellos estaban saliendo de un evangelio de gracia, de un evangelio de espíritu, a un evangelio de obras, como guardar los meses, los tiempos, los años. Así, miren, en el capítulo 5, sigue Pablo, ¿no? Estoy leyendo algunas reprensiones que hace Pablo, porque quiero mostrarles que lo que hacían los escribas y los fariseos con sus falsas interpretaciones de la ley era simplemente quitar la llave de la ciencia, alejar a las personas de Dios, como ocurre también, lo vamos a mirar en la próxima clase, en nuestros tiempos. Versículo 7 dice, vosotros corríais bien. Con el evangelio sencillo de la fe, ellos corrían bien. Dice, ¿quién os estorbó? Pregunta, para no obedecer a la verdad. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La falsa enseñanza, si nosotros la aceptamos como buena, va a teñir toda nuestra manera de ser, toda nuestra manera de vivir. Por eso es necesario. Yo hablo a todos los siervos de Dios, los maestros, los apóstoles, los evangelistas, los maestros. Nosotros tenemos gran responsabilidad de traer un verdadero evangelio, ¿no? Un evangelio que no es, como veíamos antes, una pesada carga, sino es un evangelio que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y termina este pasaje con los versículos 53 y 54. Dice, en el 52 termina diciendo, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis, ¿no? El evangelio, digamos, la enseñanza de los intérpretes de la ley, en vez de haber sido para bien, al contrario, fue para mal para la gente, ¿no? Ya había algunos que estaban entrando en la comunión con Dios, pero sus enseñanzas, en vez de ayudarles, que ese supuestamente era el oficio de los intérpretes de la ley, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario, ¿no? Sus enseñanzas apartadas del Espíritu de Dios estaban impidiéndoles entrar como ellos. Ellos estaban fuera de la comunión con Dios y a los otros también los sacaban, ¿no? Es muy importante nosotros ver si nuestro evangelio no nos está llevando a una mejor vida, a una comunión, al disfrutar de una relación verdadera, íntima y profunda con Dios. Tenemos que revisar qué evangelio estamos siguiendo. Y al final dice, versículos 53 y 54, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, ¿no? Aquí vemos que definitivamente la reconvención de Jesús no había tenido efecto, ¿no? Ellos en vez de reflexionar la enseñanza que había traído el Señor Jesucristo, se sintieron ofendidos y empezaron a tener una actitud agresiva más bien con el enseñador. Miren que tiene la misma forma de cómo el pueblo de Israel había hecho antes, ¿no?
cómo habían apedreado a los profetas, ¿no? A los que venían a reconvenirles de parte de Dios. Y aquí eso fue lo que hicieron, lo mismo. Jesucristo fue matado porque Él vino a confrontar la religión. Y creo que muchas veces la religión es bastante, primero, no representa bien a Dios, representa más bien muy mal a Dios, y también carga en sus espaldas mucho asesinato, mucho crimen ha hecho la religión. Pero la religión de Cristo es una religión de amor, es una religión cuyo fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio. Ese es el fruto de un verdadero cristianismo. Amén. Gracias por escucharme. Ya se me pasó el tiempo. Pero yo les pido que sigamos reflexionando en esto. Y el próximo miércoles vamos a mirar algunas aplicaciones, ya esta cuestión que sucedió entre Jesús y los fariseos, tratar de traerlo a nuestras realidades para que nuestro evangelio sea fructífero, para que nuestro evangelio nos lleve a hacer lo que Dios quiere, que nuestro evangelio sea un instrumento de transformación de nuestras vidas para bien, para que seamos llevados a ser más parecidos a Cristo. Y no un evangelio que le trae demasiada carga a la gente.